es el abacados. Bendito es el abacados. Toda Gabá, Padre, por todas las bendiciones, Abba, Yahweh, que tú nos das. Ahora, Padre eterno, permítenos escuchar de tu bendita palabra. Queremos aprender de tu bendita palabra y llevarla por obra. Toda Gabá, Yahshua, nuestro Mashiach, Omen, Beomen. Por favor, siéntense ahí en casa. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, sea bendición para otros, porque el tiempo ya prácticamente va terminando. Vamos a ver el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Bendito es el nombre de Yahweh. Pero antes de entrar en el tema, les vuelvo a recordar que mañana a las 4 de la tarde, mañana 30, hoy es 30 de octubre del año 2020 gregoriano, mañana sería 31 de octubre, es 31 de octubre, va a ser 31 de octubre y a las 4 de la tarde, hora central de México, nos vamos a reunir para adorar al Abacados, al Todopoderoso. Vamos a cantar salmos, vamos a cantar también Jalelot, vamos a orar unos por otros, vamos a orar por tantas cosas. En el caso del día de mañana, como es Shabbat, no se pide tanto por cosas de negocios, porque si no, entonces iríamos en pos de nuestros propios caminos. Pero sí, Yahshua, Él sanó mucha gente y sigue sanando mucha gente en Shabbat. Y no se peca por eso, pero no en el chat yo les pido por favor que no vayan a poner yo pido por mi negocio y eso porque no, eso no, por eso no se puede orar en Shabbat. Se puede orar por salud, eso sí, no se peca, porque Yahshua, repito, sanó el hombre de la mano seca y era Shabbat. Se puede orar por otras cosas, por bendición, por protección. Vamos a orar por protección. Las cosas ya se están poniendo más fuertes, hermanos. Pero no se puede orar porque voy a poner un negocio, porque venda yo mi casa. No, eso no, ni de chiste, ni de chiste. Antes de entrar al tema, permítanme, porque hay muchos nuevecitos y me da mucho gusto, hermanos nuevecitos y hermanas que son nuevas en la Torah. Pues yo como Roe de la Keilah Gozo y Paz, les doy la bienvenida con mucho gusto y son bendecidos. Miren, este libro es ¿Cómo saber si es uno salvo? Necesitamos saber si somos salvos o no. ¿La Biblia habla de eso? ¿El Tanaj? Sí. Aquí lo explico. Entonces, si tú los quieres recibir por medio de WhatsApp, ahorita mismo, o bajarlos de la página gozoypaz.mx. Este libro es de liberación demoníaca. ¿Cómo ser libre de ataduras satánicas también? Junto con ataduras para ser libre de toda opresión demoníaca. También está este otro libro, Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach y haces bien. ¿Y qué pasos hay que seguir? Aquí lo explico. Este libro es reciente, tiempo de arrepentirse. Tiempo de arrepentirse. Y miren que qué mejor que estos tiempos para arrepentirse, porque ya viene la tribulación. Va a salir la bestia, ya está resurgiendo. Así es de que mejor nos arrepentimos y el Eterno tendrá compasión de todos. Este libro es ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Necesitamos conocer a nuestro Mashiach, a nuestro Salvador, a nuestro Sanador y darle toda honra y gloria a Él. Aquí está este libro, lo puedes recibir ahora mismo por medio de WhatsApp. Preguntas y respuestas de la Torah. Para que tú tengas mayor conocimiento de la Torah y puedas cumplir mejor los mandamientos del Todopoderoso. Este libro es en español, este está en inglés, es el mismo libro y aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, qué se puede hacer en Shabbat, qué no se puede hacer en Shabbat, cuáles son las fiestas, qué son los pactos, todo está explicado y todo el material es gratuito, todo el material es gratuito. Este está en español, decía, este está en inglés, por si tienes conocidos que hablen inglés, se los puedas regalar. Y así no habrá pretexto para nadie, ¿verdad? El Eterno está dando oportunidad a todo el mundo que se arrepienta. La cuestión está que la gente quiera, pero nosotros vamos a trabajar. Entonces tienes todo ese material, está en la página Gozo y Paz, los puedes descargar directamente de ahí. Bueno, vamos a ver
una cita de protección, porque como se está poniendo el mundo, tenemos que orar más por protección. Entonces, les pido por favor que abran su Biblia en el Salmo 138. Vamos para el Salmo 138 y vamos a buscar el verso 7. Salmo 138 y el verso 7. Bendito es el abacados. Muy bien, espero que lo tengan. Salmo 138 y el verso 7. Los espero un momentito. Aleluya, ¿estás gozoso? ¿Están gozosos? Eso. Tenemos que estar gozosos porque es Shabbat. Y lo hacemos de veras de corazón el Shabbat, o sea, guardarlo bien. Salmo 138, verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Tremenda cita. Vamos a volverla a leer. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Eso, anoten la cita. Y después ya con calma, fuera de Shabbat, se pueden poner en una cartulina y esa pegarla en su dormitorio. Cuando te levantes, verás la palabra del Eterno y eso te dará nueva fuerza. Y cuando te vayas a dormir, verás esa cita bíblica, esa cita del Tanaj, y entonces tendrás un sueño reparador. Eso no lo dudes. Es muy importante estar leyendo muchas citas de protección. Pero lo más importante antes de leer las citas de protección es guardar la santidad, creyendo que Yahshua es el Mashiach. Porque si no se guarda la santidad, la persona no será guardada. Entonces, con todo lo que está sucediendo en el mundo, hay que ser santos, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en el libro de Samuel, el capítulo 2, en el capítulo 16, perdón. Hace 8 días vimos el capítulo 15, ¿recuerdan? Entonces hoy es el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Voy a dar un resumen y ahorita daremos lectura a todo el capítulo y que el Eterno sea quien ministre. Miren, recuerden ustedes que siempre había habido lucha, por qué no decirlo, contienda entre la dinastía de Shaul, el primer rey de Israel, y la dinastía de David. Entonces la rebelión de Absalón, de la cual estamos viendo ya desde hace 8 días, la rebelión de Absalón revivió, por así decirlo, la esperanza, pero eso muy entre comillas, entre los hijos de Shaul de recuperar el reino. Por eso dije entre comillas, porque realmente el reino se lo había dado al rey David, va la redundancia. Pero surgió eso otra vez entre los hijos de Shaul, o los descendientes del rey Shaul, de recuperar el reino. Pero el rey David no robó ningún reino, pero ellos lo entendieron así. Ahora, la evidente reacción que tuvo Mefiboset, que era nieto de Shaul, ante la huida del rey David, eso da mucho que pensar. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, recuerden que el rey David sale de Jerusalén, pasa por el valle de Kidrón, de Cedrón, y sube al monte de los olivos descalzo y con la cabeza cubierta. ¿Recuerdan hace 8 días la administración? Entonces, bueno, mientras el rey se dirigía hacia el oriente, a través de las montañas de Judea, vamos a ver qué es lo que pensaba Mefiboset. Aquí le sale al encuentro del rey David un siervo de Mefiboset que se llamaba Siba. Entonces este siervo le sale al encuentro en señal de gratitud por su misericordia, por la compasión que tuvo en el pasado. Si tú quieres, después lees el capítulo 9 para que tú veas de qué estoy hablando. Y le dio al rey asnos, provisiones para su viaje y demás. Ahorita lo vamos a leer. Pero todo tenía una finalidad: hablar mal de Mefiboset, o sea, hacer quedar mal a Mefiboset. Pero bueno, vamos a verlo con calma. Entonces, cuando Siba, que era el siervo, el sirviente de Mefiboset, el nieto de Saúl, le da estas provisiones al rey David, también le da malas noticias. Y noticias tristes de que Mefiboset se había vuelto contra el rey, o sea, contra David, esperando recuperar el reino en medio de la confusión,
por la rebelión de Absalón. Pero vamos a ver si eso fue cierto o no fue cierto. Entonces el rey David despoja en palabra a Mefiboset de la pensión tan generosa que le había asignado, que le había otorgado anteriormente, y se la otorga a Siba. Entonces, a ver, para entender, sale el sirviente de Mefiboset y le entrega provisiones al rey David, queriendo quedar bien con él, pero le dice una mentira. Ahí está la cosa. Él se ha levantado contra ti, etcétera, etcétera. Y entonces el rey David le dice, bueno, entonces le quito a Mefiboset todo lo que le había dado y todo que sea para ti, Siba. O sea, llevaba un doble juego esto. Ahora, hubo otro encuentro, y ese es el más importante, aunque no, el encuentro que tuvo con Siba no es menos importante, pero sí hubo un encuentro más importante, ¿por qué no decirlo? El siguiente encuentro que tiene el rey David es con Simei, otro pariente del rey Saúl, que en pocas palabras lo maldijo y le arrojó piedras, y ahorita vamos a ver qué significa eso. Le arrojó piedras al rey, y no solamente al rey, sino a sus oficiales en Bahurim, al oriente del Monte de los Olivos. Cuando uno va a Israel, todo eso está muy cerca ahí, totalmente cerca, no piensen que son muchos kilómetros así, no, es muy cerca. Entonces, Simei le grita al rey David que él había sido un hombre sanguinario y que Elohim estaba vengando la muerte de Saúl y de su familia al quitarlo del poder. Pero no es cierto, sabemos que eso no es cierto, ya lo estudiamos en 1 Samuel y los capítulos que vamos del segundo libro de Samuel. Entonces era una mentira eso. David nunca levantó una mano contra Saúl, porque lo consideraba siempre, porque así era, un ungido de Yahweh. En el Salmo 115, si no mal recuerdo, a ver, déjeme ver, vamos a ponerle una... es muy delicado, amado Sahim. Permítame primero buscar la cita, ahorita los llevo para allá. Es muy delicado hablar contra los ungidos de Yahweh. Salmo 105. El Salmo 115 habla sobre los ídolos. El Salmo 105 es la historia de Israel. Es la historia de Israel, del pueblo de nuestro pueblo. Entonces, en el Salmo 105, en el verso 15. Búsquenlo, vamos para allá. Salmo 105, verso 15. Algo que le aira, o sea, hace enojar al Eterno, es que se toque a los ungidos, que Él ha escogido para llevar su palabra, para reinar, para ser profeta, para ser atalaya, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucha gente habla simplemente por decir, critica y difama a los siervos del Eterno, y eso es peligroso. Salmo 105, verso 15 dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vamos a revisarlo otra vez. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es muy peligroso hablar contra un siervo del Eterno, es muy peligroso. Yo lo decía hace tiempo, cuando la Keilah estaba abierta, a veces venían muchos a conocer la Torah y me preguntaban, oiga, ¿y usted qué opina de este rabino? Yo callado. ¿Y usted qué opina entraba otra persona y decía, ¿y usted qué opina de este otro rabino? Yo callado. No daba mi opinión, porque yo no tengo por qué hablar mal de nadie. Si están haciendo bien o mal las cosas, ellos entregarán cuentas al Eterno, pero yo no tengo por qué difamar a nadie, o sea, difamar ya sería el colmo, ¿no? O sea, inventar cosas. No tengo por qué hablar mal de nadie, o sea, de un siervo, pues, del Eterno. Podemos juzgar con justo juicio, dice Yahshua, pero de ahí hay una gran diferencia entre estar hablando mal de los siervos del Eterno. La gente es muy ligera de lengua y luego se maldice. Entonces, el rey David nunca habló mal de Saúl, nunca intentó, ¿se acuerdan? Un día le corta una parte del talit, o sea, del manto, y le dice, mira qué tan cerca estuve de ti, pero no te toqué, le dice al rey Saúl. Entonces, era señal de que él sabía bien lo que era meterse o no meterse con un ungido del Eterno. Bueno, ahora, el rey David había entendido algo claro. Uno, no hablar mal de un ungido de Yahweh, como era el rey Saúl. Y dos, que el rey David extendió su gracia, su misericordia, su compasión a los sobrevivientes de Saúl.
y uno de ellos era Mefiboset. Entonces, pues no se puede entender de otra cosa, como hay a veces, cómo hay a veces confusión en que, o chismes más bien, la Shon Hara, la lengua viperina, ¿no? De Siba en este caso. Ahora, el guardaespaldas de David era sobrino suyo, Abisai, ¿se acuerdan? Entonces, le rogó que le permitiera cortarle la cabeza a Simei. Entonces, el sobrino del rey David, Abisai, le dijo: permíteme irle a cortar la cabeza a este perro muerto. Entonces, él le llamó perro muerto y quiere decir sin valor y despreciable, o sea, que fuera nada, porque le había aventado piedras al rey David y piedras y tierra, o sea, no solamente a él, decía yo, sino a los oficiales. Pero David le prohíbe a Abisai y le dice: no lo hagas, o sea, no lo hagas, porque eso puede ser plan del Eterno para bendecirme. Entonces, el rey David le hace esa observación a Abisai, y le dice que al maldecirlo, o sea, al estar maldiciendo Simei al rey David, lo podía estar bendiciendo al mismo tiempo. O sea, de una u otra manera, instrumentos del Todopoderoso. Ahora, lo que sí me llama la atención es algo que aquí está en la Biblia, lo vamos a leer. El rey David, lo voy a parafrasear, dijo así: si Absalón, mi propio hijo, trata de matarme, ¿por qué habría yo de preocuparme por la maldición de Simei? Vean ustedes hasta dónde llegaba el rey David. Si Absalón, mi propio hijo, trata de matarme, ¿por qué habría yo de preocuparme por la maldición de Simei? Qué tremendo, ¿no? Esto es para reflexionarlo realmente. Entonces, el rey David, muy en su interior, ojo, atención a lo que voy a decir, él sabía que iba a ser reivindicado, pero que por ahora tenía que pasar ese trance, esa tribulación. Pero el rey David sabía que iba a ser reivindicado. Y no era el momento de castigar a Simei todavía. Entonces, porque tuvo una conducta muy malévola este Simei. Entonces, Simei, pues, continuó maldiciéndolo, lanzándole piedras y esparciendo polvo por el camino donde iban pasando David y los suyos. Ahorita vamos a ver qué significa. Mientras tanto, Absalón llegó a Jerusalén y de inmediato se encontró con el amigo de David, Usai, ¿recuerdan? Que aparentó, ser fiel a Absalón. Él aparentó ser fiel a Absalón. Su misión de Usai era contrarrestar los consejos de Ahitofel, el hijo de la locura, como dije, que era asesor de Absalón, para que se fuera cumpliendo todo lo que el Eterno tenía preparado. Entonces, cuando Absalón preguntó a Ahitofel qué debería hacer en ese momento, lo primero que respondió a Ahitofel era que se llegara a sus concubinas de su padre, o sea, del rey David, que tuviera relaciones sexuales con sus concubinas del rey David, porque eso demostraba que sería señal que tenía un derecho a la sucesión del trono, pero vemos que no es cierto. Entonces, y a ese consejo accedió Absalón. Y como ya lo había dicho el profeta Natán, a ojos de todo Israel, sería avergonzado el rey David por el pecado de Betsabé, con Betsabé, por haber matado a Urías. Ahorita lo vamos a recordar. Entonces, el consejo que Ahitofel le dio fue como si hubiera venido directamente del Todopoderoso, porque se consideraba el consejo de Ahitofel, ojo, atención a esto, se consideraba que el consejo de Ahitofel venía directamente del cielo. Y es que hay gente que llega a idolatrar a ciertas personas, están viendo que son, es que es increíble, están viendo, hay personas que hacen negocio con la palabra, son lujuriosos,
son maldicientes, suben videos y están maldiciendo a medio mundo, y a esos hay gente a esa gente hay otras personas que les tienen fe, que creen en ellos, pero es porque son de la misma condición. Entonces, lógico que el consejo no venía del cielo, sino del mismo infierno. Y realmente es que las palabras y los consejos que daba Agitofel, se consideraban muy sabios. Entonces, atención a eso, porque hasta los escogidos pueden ser engañados. Entonces, mejor nos comportamos en un camino derecho, Yashar Derech en hebreo, o sea, siempre yo digo así, camino derecho, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, y tendremos bendición. Vamos a leer entonces el capítulo 16, amados Sajín, amados hermanos, bienvenidos todos. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle, con un par de asnos embardados, ¿sí? Y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Pues está hablando de Mefiboset, pero esto fue mentira, ya lo vamos a ver. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset, eso yo lo acabo de ministrar, le dio la herencia, por así decirlo, y respondió Siba, inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Así actúa mucha gente hipócrita. Verso 5, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Shaul, o sea, le salió el encuentro, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Por eso quise que leyéramos el Salmo 105. Y arrojando piedras, pueden poner ahí con amarillo, marcatextos, piedras, contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Yahweh te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Shaul, en lugar del cual tú has reinado, y Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ahora vamos a analizar esto. Esto fue profetizado por el profeta Natán, pero realmente no, o sea, en el sentido, a ver, el rey David dio la orden para que Urías muriera, ¿se acuerdan? A Joab. Pero nunca atentó contra Shaul como el rey, como contra el ungido de Yahweh. Nunca quiso quitarle el reino. Ya lo estudiamos con calma. Entonces, a ver, el verso 9. Pero aquí le está hablando sanguinario, no por lo de Urías, sino por lo de Shaul. Esa es la cuestión. Entonces, el verso 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejas pasar y le quitaré la cabeza. Tremendo. Verso 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? ¿Se dan cuenta? Cuando uno ya entró en otra etapa de crecimiento espiritual, uno entiende, amados hermanos, amadas hermanas, que todo lo que nos sucede a los siervos del Eterno es porque Yahweh lo permite. Vamos a suponer que alguien es inocente, se le difama, es para probar su paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos prueba en la entrega el Eterno. El Eterno no tienta a nadie. El que tienta es Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda. Pero podemos ser probados de diferentes maneras. Y aquí el rey David lo entendió muy bien. Entonces, voy a leer el verso 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, lo que yo había parafraseado. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Yahweh se lo ha dicho.
tremendo, son enseñanzas muy tremendas. Entonces, a ver, el consejo para todos, ustedes y para mí y para todos los hermanos, es, ahí se va a probar nuestro crecimiento espiritual. Cuando alguien maldice, difama, etcétera, si queremos venganza o atacar, eso no es para nosotros. Tenemos un rey, un juez justo, quien es Yahshua, Hamashiach, Yahweh Sebaot mismo. Hay un tema que le titulé la corte celestial. Cuando los problemas que tengamos hay que ponerlos en la corte celestial. El único juez justo es Yahweh, Yahshua. Y entonces Él le dará su paga, su merecido a los malvados, o su premio, su corona, su galardón a los santos. Punto, se acabó. Aleluya. Luego dice así el verso 12: quizá mirará Yahweh mi aflicción y me dará Yahweh bien por sus maldiciones de hoy. Ahí está la respuesta. O sea, el rey David sabía que si él no empezaba a decir, tú por qué me maldices, etcétera, 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 no le salió la carne, por así decirlo, en ese momento, él sabía que Yahweh lo reivindicaría. Ustedes y yo, hermanos, hermanas, sabemos perfectamente si estamos siendo santos o payasos, si estamos siendo santos o hipócritas. Cada quien lo sabe. Pero este mensaje es para ustedes, los santos, las santas, las mujeres santas. Cuando uno hace las cosas bien como le agrada al Eterno, que no roba a uno, no miente, no adultera, no fornica, no hace truanerías ni nada, uno sabe perfectamente bien que el Eterno está con nosotros. Y es ahí donde es la cita, perdón. Si Yahweh, Yahshua con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el rey David sabía que Yahweh lo reivindicaría otra vez. Verso 13: y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. O sea, no fue una vez, se fue en el camino. Hagan de cuenta que aquí iba David y en el monte iba Simei maldiciendo, echando tierra. ¿Qué significa echar tierra? Seas puesto en la sepultura. ¿Qué le ponen a un cadáver? O sea, alguien fallece, es enterrado, ¿no? Es enterrado y se le pone tierra arriba. Y en Israel, todo Yehudí, los Yehudim, nosotros como israelitas, tenemos acostumbrados, bueno, poner piedras, ¿sí? Arriba de la tumba, como un recordatorio de lo que sucedió en el desierto. Pero sabemos que vamos a resucitar. Si es que morimos, y si estamos vivos, a los santos nos arrebatará el Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, eso es lo que significaba que Simei le aventara polvo y piedras. O sea, la maldición era fuerte. Era como decir, muérete, David, muérete. Quiero verte en la sepultura. Eso significa, no es tanto echar una piedra por echar una piedra o echar tierra por echar tierra, no. Bueno, de hecho aquí en México hay un dicho, me echó tierra. Así se dice aquí en México, no sé si en otros países. Y es que mucha gente quisiera vernos muertos, pero gracias a Yahshua vivimos. Bendito es el nombre del Abacados. Cuando una persona difama, es lo que está haciendo, tierra, echando tierra, echando tierra. Eso es es un dicho acá en México, amados hermanos. Vuelvo a repetir, no sé si en otros países. Luego el verso 14 dice: y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. O sea, sí llegaron fatigados, cansados. Y Absalón y toda la gente del 15, toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. O sea, el diablo no podía faltar. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: viva el rey, viva el rey. Ahora, ¿mintió aquí, Usai pecó? ¿Pecó? No. En este caso no, porque no dijo viva el rey Absalón. Él dijo viva el rey, y ha de haber pensado, pero David. Aleluya. Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Yahweh y este pueblo y todos los varones de Israel, y aquí seré yo y con él me quedaré. Aquí mintió, o sea, más bien pecó, no.
Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Yahweh. Yahweh eligió a Absalón para que se levantara contra David. Recuerden que todo depende del todopoderoso Yahweh. Tenemos libre albedrío, precisamente por eso lo escogió Yahweh, porque sabía que lo iba a hacer, que se iba a rebelar contra su propio padre, el rey David. Y entonces, bueno, voy a volver a leer el 18, y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Yahweh y este pueblo, y todos los varones de Israel, de aquí seré yo y con él me quedaré. ¿Para qué? Para estar escuchando. Entorpecer el consejo de Ahitofel, no estaba pecando en ese momento, o sea, era un espía, pero no pecó. No sé si me doy a entender. Entonces el verso 20, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas con tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que estén contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Para empezar, eso es una abominación, tener relaciones a la vista de todos. No somos perros, ¿verdad? 1, 2, pero esto lo había profetizado, si tú recuerdas, segundo de Samuel, capítulo 12, ahí el profeta Natán le dice, ahora por haber hecho esto, le dice a David, tú lo hiciste en secreto con Betsabé, ahora uno de los tuyos va a hacerlo, pero delante de todos. Pero eso es fue una cosa terrible, porque vuelvo a repetir, no somos perros. Bueno, dice entonces el verso 23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Elohim. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Terrible. La idolatría a gente mala, perversa. Entonces lo correcto que es separarse. Ya hemos leído mucho la cita de Apocalipsis 18, verso 4, salid del medio de ella, pueblo mío, no sea que seáis partícipe de sus pecados y recibir parte de sus plagas. Pero hay un dicho también que dice, Dios los cría o crea y ellos se juntan. O sea, los malvados se van a juntar con los malvados y los santos con los santos. Eso que ni qué. Eso va a ser así siempre. Bueno, ahora, en el caso del 16.1, vamos a analizar entonces algunos versos. Dice el verso 1 del capítulo 16, el segundo de Samuel 16.1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí que Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, etc. Bueno, por haber sido un antiguo servidor de Shaul, podría esperarse que Siba se pusiera de parte de Absalón, pero aquí se puso de parte de David, pero ya vimos el porqué. Era con una finalidad, acusar a Mefiboset y entonces quedarse con todo. Ahora, para disipar cualquier sospecha, él se presenta dando una prueba de fidelidad, los regalos que le dio a David. Así hace la gente hipócrita, puede regalar muchas cosas. Hay gente santa que puede regalar cosas, lógico, buenas, o sea, me refiero de corazón. Pero hay gente que compra a otros con regalos. En el verso 3 dice así, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. ¿Recuerdan eso? Sí, porque la tribu de Benjamín, de la cual venía el rey Shaul, se quedó con Judá. Ahora, estos libros, primero y segundo de Samuel, fueron escritos cuando ya se habían dividido los dos reinos, o sea, las 10 tribus al norte y las 2 tribus, Judá y Benjamín, al sur. El reino del norte, la casa de Israel, el reino del sur, Judá. Por eso dice así aquí, entonces se está refiriendo en el verso 3 a las 10 tribus de Israel, o sea, las 10 tribus del norte. En el verso 9, vamos a ver el verso 9,
Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Para empezar, un perro no maldice, pero no es menos perro por eso. Fíjense, a ver, por si gustan anotar esto. Un perro no maldice, pero no es menos perro por eso. A ver, no sé, voy a volver a repetirlo. Un perro no maldice, pero no por eso es menos perro. De todas maneras será un perro. Tremendo. Porque estaba maldiciendo al rey. Y ya leemos en el Salmo 105, no toquéis a mis ungidos. Y David, que claro que era ungido de Yahweh. El eterno Yahweh trató con David, pero no dejó de ser su ungido. O sea, aquel que llama y lo aparta, si cumple bien la encomienda, lo va a bendecir. Y si no cumple bien la encomienda, le va a dar su paliza. Pero de todas maneras no deja de ser ungido. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Ahora, muchos han perdido la salvación o nunca fueron salvos. Me refiero a personajes de la Biblia, no me refiero a ustedes, hermanos, o a alguien. No. Bueno, ya vimos que el verso 13, mientras arrojar piedras y polvo y maldiciendo, aparte de que tirar tierra es una falta de respeto, es como escupir. Cuando está una persona enfrente de la otra, escupe, pues es una falta total de respeto, es muy bajo eso. Es una atrocidad, diría yo. Pero en sí deseaba la muerte de David, porque el polvo representaba algo más, repito, la sepultura. Eso es lo que significa. Ahora, en el verso, permítame ir al verso 22, vamos al verso 22. Dice: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Esto es fue una usurpación. Fue una usurpación, fue un robo al trono o un robo del trono, y eso era un pecado terrible, un pecado de muerte. Porque era querer entronizarse. ¿Se acuerdan que hace 8 días dije que el capítulo 15 es una profecía de lo que va a pasar? Porque viene un usurpador, amados hermanos, hermanas, Ajina, Hayot, viene un usurpador, el antimashiach, tú le conociste como anticristo, es un usurpador. Pues eso va a ser su fin, la muerte. De por sí, vamos, lógico, como el mismo diablo encarnado en un personaje y en varias personas. Eso ya lo he venido ministrando las últimas rectas finales. Pues la gente va a ser lanzada al lago de fuego. O sea, la bestia, el falso profeta, ¿de acuerdo? Y bueno, toda la gente que sea resucitada en la segunda resurrección después del milenio, toda esa sacará el Eterno del infierno a esa gente y la lanzará al lago de fuego. Es increíble eso, hermanos. Por lo tanto, santos o santos, hermanos, santos o santos. Hay más cosas que yo quisiera comentar, pero eso lo dejamos para la recta final 25, este próximo miércoles, recuerden, a las 7 de la noche. Bueno, ahora, aquí en el verso 21 y 22 estaban cumpliendo las profecías de Natán por el asesinato de Urías, ¿se acuerdan? Porque con el solo propósito de quitarle la esposa. A ver, vamos a recordar eso. Es segundo de Samuel, capítulo 12, verso 11. Segundo de Samuel 12, verso 11. Vean, si lo tienen, eso es, segundo del libro de Samuel 12, 11, dice: así ha dicho Yahweh, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, a pleno día, ahí tuvo relaciones Absalón con todas las concubinas de David, su padre. Es terrible eso, terrible eso. Entonces se cumplió la profecía al pie de la letra.
Miren, a ver, vamos a ver, ahí mismo en 2 de Samuel capítulo 12, 2 de Samuel capítulo 12, en el verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y si ustedes ven ahora 2 de Samuel 16, verso 22, pues hasta le pusieron un terrado a pleno sol. Increíble. Eso es increíble porque vamos, en aquel tiempo no había luz eléctrica como ahora y las antorchas pues sí alumbraban, pero no como para ver tanto, ¿verdad? Pero fíjense, fue una atrocidad esto que hizo este Absalón. Ahora, ahorita voy a llegar a una conclusión todavía no, pero quiero llegar a una conclusión de qué enseñanza podemos tomar de este capítulo 16. Todos. Vamos a tomar una super lección. Bueno, ahora, el primer consejo que le dio Ahitofel a Absalón fue perverso. O sea, por los actos que cometen las personas, a veces las primeras palabras que cometen las personas, o con un solo acto de rebeldía, la persona se da a conocer toda. No necesitamos a veces esperar que muestre varias cosas de rebeldía. Con una sola rebeldía es como si se leyera toda la carta de su vida, pasada, presente y futura, no me refiero a adivinación, de cómo es una persona, cómo va a ser su vida. Esa gente que se agarra a golpes, pues yo nunca me he agarrado a golpes con nadie, pero hay gente que se agarra a golpes, eso es muy bajo, eso es muy bajo, eso es para gente baja totalmente. Pero eso de agarrarse a golpes y romperse la nariz y eso, pues eso lo hacen los patanes, eso no sé qué sea eso, yo nunca probé eso. Siempre con palabras tratar de resolver un problema. Pero bueno, en fin, considérenlo, hermanos, porque si hicieron eso algún día ustedes, bueno, ya te arrepentiste, pero si no te acordabas de eso y ahorita el eterno Yahshua te lo está recordando, porque dijimos que fuera el Ruach HaKodesh quien ministrara y no el hombre, siempre estoy orando todo el tiempo por ello, pues pídele perdón al eterno por eso y no lo vuelvas a cometer, porque la concupiscencia estaría ahí encendida, apágala totalmente, no sea que te agarres otra vez a golpes, eso no es correcto. Entonces, a ver, para poder establecer, según Ahitofel, el reino a Absalón, tenía que tener relaciones de este tipo. ¿Cómo iba a ser el reino de Absalón? Si el primer consejo que le dio fue nefasto, perverso, asqueroso, ten relaciones a la vista de todos. ¿Cómo iba a ser? ¿Qué rey iba a ser Absalón? O sea, esa era la base del principio de su reino, por consejo de este diablo Ahitofel, que ya dije que Ahitofel quiere decir el hijo de la locura. Pero Ahitofel, miren, a ver, fue astuto. Ya dije que la astucia es para los malvados. Miren, Ahitofel le dio ese consejo, uno, para hacer quedar mal a David. Dos, para que Absalón dijera, bueno, va a ser el rey, se consolidara su reino. Pero no, vamos a analizar, tiene un trasfondo. El consejo fue para evitar la reconciliación con su padre David. O sea, para que jamás se reconciliara Absalón con David. Porque tomar la mujer, y en este caso en plural, las mujeres, dejemos aparte sobre la poligamia y eso, y hay un video que le titulé Poligamia, para que vean que eso nunca lo aprobó el Eterno. El Eterno creó hombre y mujer nada más. Bueno, no digo que tuviéramos 10 esposas, ¿verdad? Entonces, esa era la intención de Ahitofel. No se lo dijo directamente a Absalón, porque si no Absalón tal vez hubiera dudado. Pero con eso, Ahitofel dijo, jamás se reconciliará Absalón con David, su padre. Entonces, en ese tiempo las esposas de un rey conquistado eran siempre la posesión del conquistador y entonces se poseían estas mujeres con tal de decir, bueno, yo tengo el derecho total.
Esto es muy importante, hermanos. Ahora, permítame llevarlos a Jeremías, al libro del profeta Jeremías. En el capítulo 8, vamos a ver esta cita, Jeremías 8 y el verso 9. Jeremías 8, verso 9. Búsquenlo, por favor, los espero. Jeremías 8, verso 9. Recuerden, es Shabbat, tenemos que estar contentos. Vamos a estudiar la palabra, vamos a hacerla por obra, ser santos. Aleluya. No buscar problemas con el Todopoderoso. Él nos bendice, nos da agua, nos da pan, nos da leche para nuestros niños. Y no faltará eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿Por qué pecar? ¿Por qué buscar problemas con el Todopoderoso? Jeremías 8, verso 9 dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? Haz de cuenta que está hablando de Ahitofel, entre tantos. Porque se consideraba sabio, ya lo vimos, ¿no? En la Biblia, en 2 Samuel 16, se consideraba sabio el consejo de Ahitofel. Vean qué dice aquí Jeremías 8:9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? Tanto que se ahorcó. Ahitofel se suicidó, se ahorcó. Es una de las muertes más terribles, hermanos. Eso ya lo he ministrado. Ahora vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 3, 19. Vamos a buscar 1 Corintios 3, 19. Eso es. Muy bien. 1 Corintios 3, 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Ve cómo dice ahí? Aquí, digamos, la palabra sabiduría no quiere decir el temor del Eterno, no, sino son astutos, pero para hacer el mal. Entonces, a ver, vamos a entender 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y eso te remite a Job 5:13. Ahora, vamos otra vez allá a 2 Samuel. Por favor, en el capítulo 16, amados hermanos, hermanas, Ajín, Ajayot. Sí. Muy bien. Ahora busquen, por favor, ahí, 2 Samuel 16, verso 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Elohim. Así era todo consejo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalom. Se consideraba sabio, pero ¿qué sabiduría tenía Ahitofel? Era un carnal totalmente. Ahora, vamos a la enseñanza, no he terminado, pero vamos a la enseñanza. A ver, la enseñanza es esta, de tantas, pero yo creo que la más importante es esta, sin duda. Si estás en pecado, haz un alto. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y sujeto a todos los hombres fuertes y demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Haz un alto. Porque si no haces un alto y te arrepientes, irás de mal en peor. La persona va de mal en peor, de mal en peor. Y acaba como Ahitofel, suicidándose, o acaba como Absalón, que de alguna manera tuvo que ser, ya lo vamos a ver en los capítulos siguientes, entre las ramas se enreda su cabello y llegan y lo matan. O sea, a ver, ya con un pecado es bastante, mejor arrepentirse. Por eso, ven el libro, tiempo de arrepentirse. Nunca es tarde para arrepentirse. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Y decir, no, ya pequé, ya ofendí al Rey de la Gloria. Pídele perdón al Eterno, el Eterno es bueno, te concederá su perdón, y en santidad. Yashar derech, camino derecho, ni a derecha ni a izquierda, como le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Entonces, a ver, es muy importante eso, porque si no haces un alto
tú que estás en pecado, no me refiero a todos, yo sé que hay santos y santas, aleluya. Si estás en pecado, haz un alto, porque si no, entonces después viene otro pecado, y después el Eterno pone un velo, y eso se llama mente reprobada. Vamos a la carta a los Romanos, por favor, y eso es lo que le pasó a Absalón y a Ahitofel, a los dos. Vamos a la carta a los Romanos, por favor, en el capítulo 1. Esto ya lo he ministrado muchas veces. Si no mal recuerdo, hay un video que le titulé Mentes Reprobadas, pero de todas maneras la enseñanza es esta. Es Romanos 1:28, hermanos. La carta a los Romanos 1:28. Perfecto. Miren, vamos a leerlo, pero vamos a irlo analizando. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Elohim, o sea, no quieren escuchar de la palabra de Yahshua, Elohim los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pues, por ejemplo, eso de tener relaciones con mujeres a la vista de todos, pues, estando atestados de toda injusticia. Todo fue injusto lo que hizo Absalón y lo que hizo Ahitofel. Pero vamos a aplicarlo a nuestras vidas, hermanos. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahora mismo el Ruach HaKodesh te va a decir en cuál estás, tú que todavía no te has arrepentido de corazón, o a lo mejor te dices ya mesiánico y hasta vistes talit, pero andas haciendo perversidades, cosas malas. 30, o sea, el verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, o sea, la gente que no es fiel, sin afecto natural, implacables, sin compasión, o sea, sin misericordia. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces es tiempo. ¿Cuál es la lección? Sí, ya aprendimos que Absalón, que Ahitofel, esto y el otro, que Abisai, que Simeí, etc. Sí. No, la lección para nosotros. Hay un pecado, detente, ya no peques más, arrepiéntete de veras, pídele perdón al Eterno. Mira, es un hermoso día, es Shabbat. Para hacerlo es un precioso día y hasta vas a ser sanado de tantas enfermedades. Pedirle perdón al Eterno, ya no pecar, porque si se sigue eso, se cae en esto. Y después el Eterno pone un velo, o sea, ya es mente reprobada. Esa gente no es salva, bíblicamente hablando. Pueden cerrar su libreta, su Biblia, y nos vamos a poner de pie. Entonces recuerden, amados Sajín, es tiempo de arrepentirse, tiempo de arrepentirse. El Eterno quiere que el Eterno nos da oportunidad de arrepentirnos. Bendito es su nombre, bendito es el Abacados. Hace mucho tiempo, he ministrado que en la Tanakh dice, lo que siembra el hombre cosecha. ¿Qué sembró Ahitofel? ¿Qué cosechó? Muerte. ¿Qué sembró Absalón? ¿Qué cosechó? Muerte. En uno de los temas, parafraseando, yo decía, la vida es un trueque, lo que damos, recibimos. La vida es un trueque, lo que damos, recibimos. Entonces, demos amor, recibiremos amor. Demos bendición, recibiremos bendición. Sobre todo adoremos a Yahweh, pidamos a Yahweh, adoremos, bendigamos su nombre,
Él es 3 veces Kadosh, 3 veces santo. Todo lo que damos, recibimos. Si damos vida, o sea, bendición, eso vamos a recibir, vida eterna, gracias a los méritos de Yahshua Mashiach. Padre eterno, eres bueno y grande, poderoso, nadie como tú. Te damos toda Gabá por la lección. Abba, los hermanos han escuchado, los nuevecitos, los muy nuevecitos, esta lección y darán el paso, ¿verdad? Lo van a dar. Ya no ha pecado. Ni un pecado más. Se acabó. Bastante se ofendió al Eterno y llevar una vida nueva. Porque dice la Tanaj, la Biblia, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Porque somos nuevas criaturas en Yahshua. Padre, recibe la exaltación, es para ti y para nadie más. Te adoramos. Omen, ve omen.